Bienvenidos a la habitual conferencia de prensa para la actualización sobre la COVID-19 en nuestro país, que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana en este 13 de marzo de 2021. Por cierto, en la semana que termina, el comportamiento de la incidencia de la COVID-19 en nuestro país no ha sido bueno. Está entre las de más altas incidencias del nuevo coronavirus, lo cual deja en claro la necesidad de atender al detalle los procesos de atención a los afectados. Y como les comentaba en la presentación de nuestro programa, hoy es 13 de marzo, un día para contar la historia, para seguir contando la historia de aquel 13 de marzo de 1957, cuando un grupo de integrantes del Directorio Revolucionario, brazo armado de la Federación Estudiantil Universitaria, puso en marcha el plan que tenía como propósito el ajusticiamiento del dictador Fulgencio Batista y Saldívar, quien llegó a la presidencia luego de un golpe de Estado en marzo de 1952. Hoy es un día también para recordar a aquellos hombres de la generación del 30 y del Directorio Revolucionario que se unieron en pos de una causa justa. Doy los buenos días al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, que cada mañana nos acompaña, y también a Yasmina Ramis, la intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba. Doctor Durán. Buenos días, Pepe, a ti, al equipo que nos acompaña y transmite toda la información, a Yasmina, que nos acompaña como intérprete de lenguas de señas, y a todas las personas que escuchan la información diariamente y cumplen con las acciones que se indican, que se plantean, que se cumpla por la población. Como tú muy bien dices, hoy es aniversario de la valiente acción de un grupo de jóvenes conducidos por el compañero José Antonio Echevarría, que asaltaron el Palacio Presidencial con el objetivo de poder ajusticiar al tirano que, como muy bien dijiste, en el año 52 había dado un golpe de Estado a nuestro país y tenía ensangrentado el pueblo de Cuba. Y realmente ese golpe que se efectuó en ese día, entraron 50 jóvenes al palacio, el regimiento se defendió fuertemente, murieron un grupo de ellos, un grupo de mártires de la revolución, y después tuvieron que retirarse porque las municiones se le acabaron. Posteriormente, José Antonio Echevarría se hizo una locución por Radio Reloj transmitiendo la caída del tirano, pero después el tirano regresó y José Antonio fue asesinado también posteriormente. Entonces creo que la mejor recordación a estos jóvenes que entregaron su vida por poder tener hoy una patria como la nuestra es realmente el homenaje que mejor le podemos dar, es cumplir con todo por lo que ellos sacrificaron su vida. De esta forma comenzamos la información de la conferencia del día de hoy, con noticias que de mantenerse serían buenas, pero no nos gustaría que se desmonten, como se dice, toda la tensión que se pueda tener para evitar la transmisión de esta enfermedad, que todavía, aunque las cifras son inferiores, como vamos a ver posteriormente, pero todavía con una alta transmisión en muchos territorios de nuestro país y con mucho peligro de que se incremente en un momento determinado. Como te decías, en el día de hoy lamentamos el fallecimiento de una persona con COVID-19. Damos las condolencias a familiares y amistades. Estamos hablando de una paciente de 70 años de edad del municipio de Habana Vieja, aquí en La Habana, contacto de un caso positivo que había sido confirmado ya previamente, con una enfermedad previa que la hacía muy vulnerable, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que inició con sintomatología dada por fiebre, tos seca y decaimiento.
es identificada por la pesquisa que realiza su médico de familia, enviada a la consulta de respiratorio, se hace test de antígenos, resulta positivo, se ingresa, se confirma por PCR y después de una estadía de 6 días ingresada en hospitales de nuestra capital, 2 de ellos en terapia intensiva por el agravamiento que presentó en su cuadro clínico a partir del día 9-10 de marzo. Lamentablemente hace una parada cardiorrespiratoria en un momento determinado, se realizan las maniobras de reanimación y no fue posible su recuperación. Nuevamente lamentamos este fallecimiento, damos las condolencias a sus familiares y amistades. Con este comportamiento en el día de ayer de la letalidad en nuestro país, pues están ingresados un total de 24.801 pacientes en el día de hoy. Sospechosos, el 4.535, cifra que es elevada, vigilancia 15.891 y activos un número de 4.375. Esta cifra de 4.375 activos, que todos sabemos que son pacientes confirmados, que están ingresados, que están todavía positivos, que están todavía con posibilidades de transmisión de la enfermedad, claro, ingresados no, pero es elevado, aunque pudiéramos decir que son 271 menos que los que teníamos en el día de ayer, lo cual es expresión del número de recuperados que se va teniendo, que es superior al número de confirmados en el día de ayer. Se procesaron 18.362 muestras en los 22 laboratorios de biología molecular que tenemos funcionando en nuestro país. El de Mayabeque comenzó, pero todavía el día de ayer en fase de prueba, y ya a partir de hoy, tal vez de mañana, pues ya empiece a procesar las muestras de esta provincia. Como resultado del análisis de esas 18.362 muestras, se diagnosticaron 639 personas con COVID-19. Eso da una positividad de un 3,4% de las muestras analizadas y significa que son 123 personas diagnosticadas ayer menos que el día anterior. Esto, yo reitero, es una cifra que no digo que no nos halague a todos, pero todavía un día no es expresión de una estabilidad como para desmontar nada. Con este comportamiento en el día de ayer, pues ya se han procesado un total de 2.630.636 muestras analizadas en nuestros laboratorios para el diagnóstico de la enfermedad. Y se han diagnosticado 60.558 personas con COVID-19 en nuestro país desde el 11 de marzo del 2020. Esto da una positividad de 2,29%. Como se puede apreciar en el gráfico que se presenta a continuación, de todos los territorios se procesaron muestras en el día de ayer, el porciento más alto de La Habana, de Santiago de Cuba, de Matanzas, de Pinar del Río, de Camagüey, de Ciego de Ávila, de Mayabeque, acorde con la complejidad epidemiológica, acorde con provincias que tienen aeropuertos internacionales y que hay que tomar el PCR a las personas cuando arriban, y el laboratorio de Holguín, que confrontó dificultades durante 3 días por una contaminación inicial, después un equipo que tuvo desperfecto. Ya a partir de ayer comenzó a procesar las muestras de esta provincia, así como la de Las Tunas y Granma, que también se procesan en este territorio. De los 639 casos diagnosticados ayer, 633, el mayor número son autóctonos y solamente 6 importados. Ahí ustedes lo pueden ver en el gráfico. Realmente es una cifra que
que hay una reducción y que lo que ha caracterizado la pandemia de en los últimos mes y medio, casi 2 meses, es esto, un predominio de la transmisión autóctona sobre los casos importados. Pudiéramos decir que es la cifra más baja, como también se puede ver ahí en el gráfico. Los 639 diagnosticados ayer es la cifra más baja de casos confirmados en Cuba desde el 27 de febrero. El 27 de febrero fue inferior, fue de 628, correcto. Ahora, el 27 de febrero, sin embargo, el número de casos autóctonos hoy es superior al del 27 de febrero, que es lo más importante desde este punto de vista, porque es transmisión propia de nuestro país. De todas formas, es una reducción que de mantenerse sería algo favorable para el comportamiento de la pandemia. El 96,6%, por cientos que se van elevando más cada vez, contactos de casos confirmados. Con este comportamiento ayer, pues ya el 91,3% de todos los diagnosticados en Cuba, pues han tenido el antecedente de ser contactos de casos confirmados. Como ya lo dijimos, 6 de los pacientes diagnosticados ayer arribaron recientemente del exterior. Por el protocolo establecido en Cuba se hizo el diagnóstico y por lo tanto son casos importados. En el acumulado, los casos importados han representado el 8,1%. Se trabaja y aún no se ha podido precisar la fuente de infección de un total de 16 de los pacientes diagnosticados ayer. Hasta ayer mejor dicho, y desde el 1 de noviembre se han acumulado 10.735 personas que en el antecedente del epidemiológico han estado relacionados o vinculados con viajeros internacionales. Esto representa el 20,3% de todos los casos diagnosticados desde el 1 de noviembre. Nosotros hacemos énfasis en este tema de los autóctonos, los importados, para saber dónde concentrar más las acciones. Y en un momento determinado, yo no niego que fue necesario adoptar un grupo de medidas de control sanitario internacional que se le informaron a nuestra población para disminuir el número de casos importados, incluso para poder aislarlo como se viene haciendo una vez que arriben a Cuba y vayan al aeropuerto, ya que no fuimos capaces de cumplir con las medidas durante un periodo de tiempo. Recordemos siempre el fin de año, que realmente nos ocasionó una transmisión importante por el no cumplimiento de las medidas. Esto ya hoy no es el elemento más importante. El elemento más importante es la transmisión dentro de nuestro territorio. De ahí que el pesquisaje para detectarlo, el ingreso, el aislamiento de los contactos, que si estamos diciendo que el 96% de los casos confirmados son de contacto, pues esa es una persona de mucho riesgo para no tenerla aislada en un centro de aislamiento para evitar el contagio de las demás personas. Y realmente no cerrar los aeropuertos. Y lo digo porque a veces veo en los comentarios de Cuba Debate, ¿no? ¿Y por qué no acaban de cerrar los aeropuertos? Es que el aeropuerto, ya con el protocolo que se está cumplimentando, no es el principal problema, para no irnos por las ramas y realmente coger el problema por donde es en estos momentos. Por provincias, La Habana el mayor número, aunque prácticamente todas las provincias disminuyen, 317. Granma 62, Pinar del Río 57, Santiago de Cuba 35, Mayabeque 33, Camagüey 31, Santi Espíritus 25, Artemisa 21, Ciego de Ávila 12, Villa Clara 10, Guantánamo 9, Cienfuegos 9 y Las Tunas también 9. El municipio especial Isla de la Juventud confirma 5 casos, Matanza 2
y Holguín 2 también. Del sexo femenino el 48%. En el acumulado es el 48%, 48,5%. Y el sexo masculino en el día y en el acumulado es un 51,5%, superior al sexo femenino. Asintomático el 50,4% de todos los diagnosticados ayer. En el acumulado es el 53,1%. Característica que hace difícil el control de esta enfermedad, teniendo en cuenta que no tienes la menor idea de quién tiene la COVID y quién no la tiene. Y compartes con una persona que aparentemente está muy saludable y sin embargo está transmitiendo la enfermedad. Por grupos de edades, nuevamente el de menores de 20 años con una cifra elevada, 97. Y lo que es más importante, de los 97, 84 son de 18 y menos años de edad, también elevado. Fíjense que el mayor por ciento está en este grupo de edad que es muy vulnerable. Todas las provincias confirman casos en edades pediátricas y ayer se confirmaron 7 lactantes con la COVID-19. 4 lactantes con COVID-19. 2 de La Habana, 1 de Santiago de Cuba y 1 del municipio especial Isla de la Juventud. Con este comportamiento ya se acumulan 6.980 niños jóvenes que han sido diagnosticados en edades pediátricas desde el inicio de la pandemia y de ellos 338 lactantes. Activos 660, recuperados el 90,4% y no se reportan en el día pacientes graves ni críticos. En el grupo de 20 a 39 años, 200 personas se confirmaron ayer, de 40 a 59, 241 y de más de 60 años, 101 pacientes fueron diagnosticados ayer. Grupo muy elevado, de mucho riesgo, y se fijan el número elevado de personas que se confirman ayer. Es el 15,8% de todos los diagnosticados en el día de ayer están en este grupo de edad. Importados ayer 6, ya lo habíamos dicho, de Pinar del Río o de esta provincia de Pinar del Río, 1 de Viñales. En el caso de Ciego de Ávila, los 3 son de Morón. En el paciente importado de Camagüey es del municipio cabecera, igual que el de Santiago de Cuba, que es del municipio Santiago. Por países de procedencia, de Rusia 4, de Estados Unidos de Norteamérica 2. Y ayer se confirman 7 extranjeros con COVID-19 en nuestro país. Estamos hablando de 2 norteamericanos, 1 procedente de Estados Unidos y 1 autóctono de aquí de La Habana, un belga también autóctono de aquí de La Habana y un italiano igualmente autóctono de aquí de la provincia de La Habana. Casos autóctonos, 633. Como yo les comentaba, todas las provincias disminuyen el número de casos en comparación con el día anterior, excepto Las Tunas, que tuvo 9 más que el día anterior, pero también está relacionado con el procesamiento de las muestras, que había tenido dificultad por la problemática del laboratorio de Holguín, y se trasladaron para otros laboratorios. En Holguín, 1 más que no vale la pena ni tenerlo en cuenta. Y Santiago de Cuba confirma 6 casos más y el municipio especial 5 casos más. Son los únicos que incrementan, como ustedes ven, algunos relacionados con el tema del procesamiento de las muestras. Acuérdense que la isla manda de la isla acá a diagnosticar en el IPK, pero de manera general se disminuye. Pinar del Río, 56 casos, 9 menos que la jornada anterior, no obstante con una dispersión en 8 de sus 11 municipios.
La mayor problemática de Pinar, como lo hemos reiterado, está en el municipio cabecera, Pinar del Río, que tiene 43 ayer, Consolación del Sur con 2, Los Palacios, Viñales con 1 cada uno, Sandino, Minas de Matahambre y Guanes con 2 cada uno, y San Juan y Martínez confirma 3 casos en el día de ayer autóctonos. En Artemisa se confirman 21 casos autóctonos, 7 menos que la jornada anterior, pero aún con una dispersión importante en 9 de sus 11 municipios. Las cifras mayores en el día de ayer: Artemisa y San Cristóbal con 5 cada uno, Mariel con 3, Guanajay y Bauta con 2 cada uno, y Bahía Honda, Candelaria, Caimito y San Antonio de los Baños confirman un caso autóctono en cada uno de estos municipios. La Habana también disminuye 49 casos en comparación con el día de ayer, confirma 317 pacientes con COVID, y lo que sí mantiene la dispersión en sus 15 municipios. 10 de octubre ayer con el mayor número de casos, 38, le sigue Arroyo Naranjo con 35, Cerro con 33, Habana del Este con 30, San Miguel del Padrón con 25, Playa 20, Habana Vieja 19, La Lisa, Marianao y El Cotorro con 17 cada uno, Guanabacoa con 16, Centro Habana 14, igual que Plaza de la Revolución, Boyeros 12 y Regla 10. Mayabeque, al diagnosticar 6 casos menos que la jornada anterior, 33 casos autóctonos ayer, disperso en sus 11 municipios, lamentablemente, 13 en sus 11 municipios. San José de las Lajas con el número mayor, 11, Güines 7, Bejucal 3, Melena del Sur, Quibicán, Jaruco y Santa Cruz con 2 cada uno, Batabanó, Madruga, Quibicán y San Nicolás de Bari con un caso autóctono cada uno. Como ven, una presencia, un diagnóstico ayer en todos sus municipios, pero de todas formas con una reducción en comparación con el día anterior. Matanzas también disminuye los casos, manteniendo el control de la pandemia, 6 menos, 1 en Colón y 1 en Betancur, son 2 casos autóctonos. Cienfuegos disminuye 3 casos en comparación con el día anterior, son 9 los diagnosticados ayer. El mayor número, que es donde está la principal problemática de esta provincia, el municipio Cienfuegos, con 5 casos, Rodas con 2, y Cruces y Cumanayagua con 1 cada uno. Villa Clara con 10 casos autóctonos ayer, son 4 menos que en la jornada anterior. El mayor número ayer en Manicaragua, 4, Santa Clara 3, y Placetas, Caibarien y Camajuaní con 1 cada uno. Santi Espíritu, que había venido teniendo un incremento del número de casos autóctonos en esta provincia, un incremento de la transmisión, se han ido adoptando las medidas y sin que todavía se pueda decir que no tiene mucho riesgo, pero de todas formas, al diagnosticar ayer 25 casos autóctonos, es una reducción en 4 con el día anterior. Yaguajay con 9, Santi Espíritus con 8, Jatibonico con 3, Daica y Baiguán con 2 cada uno, y Tahuasco con 1 caso, también con una dispersión que ayer fueron 6 de sus 8 municipios. Ciego de Ávila, provincia que también venía con un incremento de la transmisión, ayer también disminuyen 4 los diagnosticados en la jornada anterior, al confirmar 9 casos confirmados. El mayor número en el municipio Morón, 6, Chambas 2 y Ciego de Ávila 1. Camagüey, provincia que también ha venido teniendo un incremento, ayer confirma 31 casos autóctonos, pudiéramos decir que 14 menos que el anterior. El mayor número, que es donde tienen la principal problemática de transmisión, en el municipio de Camagüey, 21, Santa Cruz del Sur con 3, igual que Florida,
y Guáimaro, Vertientes y Céspedes con 1 cada uno. Las Tunas, que ayer no había confirmado ningún caso y que está determinado por el procesamiento de las muestras, pues ayer confirman 9 casos, 6 en el municipio de Las Tunas, que es donde han tenido el mayor número, Colombia 2 y Jesús Menéndez 1. Holguín confirma 2 casos, los 2 en el municipio cabecera. Granma 62 casos, cifra muy elevada para Granma, cifra que expresa la transmisión que todavía presenta este territorio, aunque pudiéramos decir que son 43 casos menos que la jornada anterior. Y como ya hemos venido expresando, la mayor problemática en el municipio cabecera, en Bayamo, donde se confirman 46 casos ayer. Manzanillo con 5, Jiguaní con 4, Río Cauto con 3, Girón con 2, Guisa 1 y Campechuela 1. Santiago de Cuba con 34 casos ayer, incrementa el número de casos autóctonos. El municipio cabecera con la mayor transmisión, que es como se ha venido presentando, con 17 ayer. Palma Soriano 8, Contramaestre 5, Mella 2, Segundo Frente y Songolamaya 1 de cada uno. Y en Guantánamo se confirman 9 casos autóctonos, provincia que tuvo una transmisión muy elevada y ha venido adoptando un grupo de medidas que van dando resultados, 6 menos que la jornada anterior, y todos en el municipio cabecera. El municipio especial Isla de la Juventud confirma 5 casos autóctonos en el día de ayer. Con este comportamiento de los casos autóctonos, que son los que se tienen en cuenta para evaluar la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, La Habana, aunque con una tasa inferior, pero se mantiene en el primer lugar en cuanto a la tasa de incidencia, 269 por 100.000 habitantes. Mayabeque, Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud, al igual que Santi Espíritu, incrementan discretamente sus tasas. Mayabeque a 226,3, Pinar del Río a 161,5, el municipio especial a 144,9 y Santi Espíritus a 100 por 100.000 habitantes. Esto, recuerden, que es siempre la tasa de los casos confirmados en los últimos 15 días, que es realmente lo que tiene valor desde el punto de vista de la transmisión epidemiológica. Le siguen después Camagüey, Granma, Artemisa y finalmente las 2 provincias con tasas más bajas. En Cuba, 12 Las Tunas y Matanzas 8,7 por 100.000 habitantes. Cuba, como se puede ver en el gráfico, con una reducción de su tasa de incidencia en el día de ayer a 106,5. Fíjense que Cuba en el gráfico de todas formas mantiene como una meseta que, si bien no incrementa de manera significativa en los últimos 15 días, pero sin embargo todavía se mantiene alto. Siguen aportando o concentrándose el 45,1% de toda la incidencia de Cuba en los últimos 15 días en 12 municipios, de los cuales 10 son de la provincia de La Habana, 1 de Mayabeque y 1 de Pinar del Río. Y en el orden que aparecen ahí, Melena del Sur, en Mayabeque, con la tasa más elevada de Cuba por municipio, 1.339,1, le sigue Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Regla, Centro Habana, Guanabacoa, Cotorro. Después entonces viene Pinar del Río, municipio con una tasa de 304,3, Cerro, Arroyo Naranjo, La Lisa y 10 de octubre, que son los de mayor afectación. Este es el comportamiento de la incidencia de Cuba en el día de ayer, por provincias y por municipios. La provincia de La Habana
con una reducción en el número de casos en el día de ayer, de todas formas con la tasa más alta de Cuba y con la incidencia mayor en Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Regla y Centro Habana, y con una dispersión que abarca todos sus municipios. Mucho riesgo epidemiológico para desmontar ninguna acción desde el punto de vista de la restricción que cada persona debe cumplimentar. Le sigue en ese orden la provincia de Mayabeque con la segunda tasa más alta de Cuba, como ustedes ven, con un discreto incremento ayer y con la mayor, con dispersión en todos sus municipios y con las tasas más elevadas en San José de las Lajas, Güines, Quibicán y Santa Cruz del Norte, Bejucal, Batabanó y San Nicolás de Bari. Después de Mayabeque, Pinar del Río, la tercera tasa más elevada, más o menos con un comportamiento que no logra todavía una reducción que se pueda apreciar. Y el municipio, también con dispersión en todos sus municipios han aportado casos en los últimos 15 días, y con las tasas más elevadas en Pinar del Río, municipio, San Luis, Minas de Matambre y San Juan y Martínez y La Palma son los municipios con tasas más elevadas. Después, en ese mismo orden, viene el municipio especial Isla de la Juventud, que la afectación es fundamental en dos áreas de salud de este municipio, y después viene Santi Espíritu, que también su tasa de incidencia ha venido incrementándose independientemente del comportamiento de ayer, y con la mayor transmisión en el municipio cabecera, 144 por 100.000 habitantes. Le sigue La Sierpe y le sigue Trinidad. En el mismo orden viene después Camagüey, con una tasa que parece, está la curva que va a ir descendiendo. Hay que mantener la tensión en el territorio para que se pueda sostener esto, y como hemos dicho, la transmisión mayor en el municipio cabecera, con una tasa de 170,7, y después le sigue Vertientes y Guáimaro en importancia. Granma, que siempre lo ponemos de ejemplo de lo que había logrado y debe de lograr con todas las medidas que se vienen adoptando. Como ustedes ven, después de un incremento marcado en los días anteriores, en las semanas anteriores, bueno, pues parece que quiere coger una estabilidad, de todas formas muy elevada, la tasa de Granma. Y la mayor tasa dentro de los municipios, pues es el municipio de Bayamo, con una tasa de 215,5 por 100.000 habitantes, que expresa donde tienen la mayor transmisión, independientemente de que en Manzanillo, Jiguaní, Niquero tengan también tasas elevadas estos municipios. Y finalmente, Artemisa, que ahí se puede ver, fue incrementando durante varios días, ahora está siendo una especie de meseta. Esperemos que con las medidas siga disminuyendo. Han tenido casos en todos sus municipios, aunque las tasas más elevadas, como se puede ver ahí en el mapa, pues Guanajay con 190,4, San Cristóbal 123,9, Artemisa, Mariel y Bauta son los 5 municipios que tienen unas mayores tasas en esta provincia. Este es el comportamiento de Cuba. Vamos a ver ahora el resumen de los 60.558 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad en nuestro país desde el 11 de marzo, desde hace un año. Se mantiene ingresado una cifra elevada de casos activos. Estamos hablando del 7,2%, que son 4.375 pacientes positivos hoy a la COVID, y que con el protocolo de Cuba se mantienen ingresados en nuestros hospitales. De estos 4.375, podemos decir que 4.299, el 98,3%, con una evolución clínica estable.
Lamentamos en el día de hoy el fallecimiento de una persona con COVID en nuestro país. Con esto ya suman un total de 366. La letalidad disminuye discretamente a 0,60, 0,6%, que comparada con el mundo, 2,21, las Américas, 2,39, pues es inferior. Pero seguimos haciendo acciones, investigando, adelantando a veces los tratamientos que ha dado resultados cuando usted, porque a veces las personas ingresan asintomáticos, ya confirmados, y lo primero que te dice, pero me están poniendo tratamiento y yo no me siento nada, ¿no? Y entonces es que eso ha demostrado que cuando usted precozmente empieza con el tratamiento, pues la evolución después es más favorable. 2 personas que se evacuaron al inicio de la pandemia, 54 retornados después de ser diagnosticados, y ayer un balance positivo de altas confirmados, 909 en el día de ayer. Estamos hablando de 270 más que los casos diagnosticados. Y eso es lo que nos permite ir disminuyendo el número de casos activos, porque son personas que se van recuperando, que van saliendo de los ingresos hospitalarios y van negativizando su PCR, porque no es que salgan del ingreso hospitalario, es que ya se hace negativo su PCR. Esto hace que ya se acumulen 55.761 pacientes en Cuba de los diagnosticados que se han recuperado de la enfermedad. Estamos hablando del 92,1%. En nuestras terapias intensivas todavía una cifra alta de pacientes diagnosticados con COVID. Estamos hablando de 76 pacientes confirmados, uno menos que ayer, pero muy alto. 29 críticos y 47 graves ingresados en nuestra sala de terapia intensiva. Finalmente, como se puede ver ahí en el gráfico final, pues ya marzo, con 9.968 casos confirmados. Si quieres, vete al otro gráfico para ya ir resumiendo. Ya marzo con 9.968 casos confirmados en los 12 primeros días del mes de marzo. Como también dijo Pepe Mejías al inicio de la conferencia, un mes que vamos con muchos casos. Realmente el hecho de que hoy disminuyamos, no digo que da satisfacción, pero de todas formas tenemos que reducir, seguir haciendo las acciones para que realmente se pueda consolidar esta reducción. Un número de fallecidos también elevado, 42 acumulados en el mes de marzo. Letalidad de 0,42, que como podemos ver es una cifra aparentemente pequeña, pero estamos hablando de 12 días. Realmente si fuéramos a multiplicar esto por 3 o por 2,5, pues nos daría un número mayor que sabemos que no vamos a tenerlo. Este es el comportamiento en Cuba. Sí. Pepe, realmente todavía no, con una elevada transmisión en muchos territorios. La Habana, todavía Pinar del Río tiene que consolidar, Artemisa y Mayabeque también, Camagüey, Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Granma, que ha ido teniendo una complicación, y Santiago de Cuba y Guantánamo, que van por buen paso, pero tienen que mantener la atención hasta que se logre el total control de la pandemia. Que de conjunto con las acciones, con la autorresponsabilidad y con la vacuna, que indiscutiblemente va a ir teniendo un impacto, pero más adelante. Todavía nos queda un buen tiempo de acciones de restricción y autorresponsabilidad. Como usted lo decía, doctor, sigue siendo alto el nivel de dispersión con mucho riesgo epidemiológico.
en todas las provincias de nuestro país. Hoy la información es que Cuba reporta 639 casos positivos a la COVID-19 y es la cifra más baja, decía en esta conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, la cifra más baja desde el pasado 27 de febrero. Se tributaron 909 altas médicas, mucho mayor la cantidad de altas médicas a la cantidad de personas que fueron infectadas con la COVID-19 y se lamenta el fallecimiento de una persona. Vamos a una pausa para continuar con nuestra conferencia de prensa. Pesquisador virtual COVID-19. El objetivo de la autopesquisa es identificar en tiempo real las personas que se reconocen con alguna sintomatología respiratoria y que pudieran ser sospechosas de la enfermedad a partir de los datos aportados. Contribuye a elevar la inmediatez en la toma de decisiones y fortalecer las acciones de vigilancia en salud. Puede ser llenada y enviada desde la misma página o la aplicación por cualquier ciudadano con más de 18 años de edad y plena capacidad legal. Es gratuito. Se debe usar adecuadamente y no ponerle nunca datos falsos. Pesquisador virtual COVID-19. Y dentro de algunos instantes estaremos haciendo contacto con la provincia de Cienfuegos porque ya es noticia, una noticia muy positiva y halagadora de que Helen ya está con su mamá Maydi en casa. ¿Quién es Helen? Bueno, la primera bebé nacida en Cuba por cesárea a una persona que padecía la COVID-19, pero eso será dentro de algunos instantes. Una noticia muy positiva y que nos halaga a todos. ¿Cómo amaneció el mundo hoy, doctor Durán? Como diría un buen cubano, revuelto, ¿no? Sí, porque realmente... Bien complicada, sigue siendo muy difícil el nivel de dispersión, de contagio. Se confirman más de 500.000 de casos en el mundo, 516.990. ¿Se acuerdan que habíamos mantenido unos días por debajo? Llegamos a tener creo que 200 y pico mil un día, pero ya ayer una cifra de 516.000. ¿Sigue subiendo? Sigue subiendo, no obstante el incremento de las personas vacunadas, pero indiscutiblemente, que es lo que siempre insistimos, ¿no? Aún con la vacuna, queda un periodo largo de responsabilidad, de medidas de restricción, que no en todos los países se cumplimentan por igual. Esto hace que se incremente con la notificación todavía en 190 países y 29 territorios, la cifra de casos confirmados a 119.347.632 casos confirmados, que la cantidad de activos, el número de activos ayer, 21.086.154, muy elevado, con mucho riesgo de transmisión, y que lamentablemente ayer fallecieran 9.987 personas con COVID y por COVID-19 en el mundo, lo cual incrementa la cifra a 2.645.335 personas que han fallecido, letalidad de 2,21. Las Américas, con epicentro de la pandemia, 44,7%, confirma 194.421 casos ayer, y ya la cifra total es de 53.356.499 personas que han sido contagiados con la enfermedad en nuestra región. Ayer una cifra alta de casos activos, prácticamente 10 millones, ahí lo tienen en pantalla, y ayer fallecieron en nuestra región más del 50% de todos los casos del mundo, 5.180, lo cual da un acumulado de 1.277.638 fallecidos desde el comienzo de la pandemia, para una letalidad superior a la del mundo de 2,39%. Si quieres, vete a los gráficos de pastel con los países que aportan el mayor número de casos. Brasil
que continúa preocupando al mundo, a la región, aporta en el día de ayer el 19% de todos los casos del mundo. Le sigue Estados Unidos, Norteamérica con el 16%, después la India con el 11%, Francia con el 7%, Italia con el 7%, Polonia con el 5%, Turquía, Ucrania, así. Pero ustedes ven por qué, con mucha razón, se plantea que el epicentro de la pandemia está en la región de las Américas. Fíjense lo que representa en cuanto al número de casos confirmados ayer en el mundo, Brasil y Estados Unidos, Norteamérica, que están en nuestra región. Igualmente el número de fallecidos, también graficado, pues Brasil, una cifra alarmante de todos los fallecidos ayer en el mundo. Estamos hablando del 26% de todos los fallecidos. Estados Unidos, el 18%, México, que ha mantenido una letalidad elevada, el 8%, Rusia el 6%, Italia el 5%, Polonia el 4%, Francia el 3%, y así es. Y hoy era noticia en varios medios el deterioro de la situación epidemiológica en el gigante americano, en Brasil, que en las últimas 24 horas se planteaba, se registraron 2.233 decesos, fallecidos, el número de personas que han fallecido en Brasil en los últimos, en el día de ayer, las últimas 24 horas. Y una alta tasa de contagios que se viene produciendo y de decesos desde principios de 2021. Esto hace incluso que muchos de los países, que varios países de la región son frontera con Brasil, vean estos incrementos con cautela, ya que indiscutiblemente el riesgo de contagio son fronteras que se pasan de un lugar a otro con regulaciones, pero pasa, pues el número de riesgo, el riesgo es muy elevado en estos lugares. Se plantea, y además lo hemos visto, que tiene también mucho que ver con el no cumplimiento, ya que varios gobiernos regionales y alcaldías, aunque han reimplantado las medidas de distanciamiento, sin embargo el presidente brasileño insistió este jueves en criticar estas decisiones, ya que él considera que esto es un catarro común y que realmente no hay por qué adoptar las medidas que en definitiva han demostrado en el mundo que pueden reducir esta pandemia. Esta es la situación del mundo, Pepe, como tú ves, sí, un tanto convulsa. Cómo no, y bastante compleja la situación en las Américas. Ajá. En nuestro continente. Bueno, doctor, dábamos la noticia de que ya arribó a su casa en Cienfuegos. Qué bien. Helen, lo conversábamos usted y yo bien temprano en la mañana. Helen es la primera bebé, amigos televidentes, nacida en Cuba mediante la cesárea practicada a una madre positiva a la COVID-19, con la asistencia del jefe de servicio de neonatología en la provincia de Cienfuegos. Se produjo el traslado desde el Hospital Mariana Grajales en Villa Clara hasta el lugar donde reciben ambas pacientes en la Perla del Sur. Vamos a ver este reporte. Emotivo encuentro familiar tras el arribo a Cienfuegos de Maydi Martínez Pérez junto a su bebé. La noticia dio a muchos la oportunidad de recibirles para compartir este trascendental momento que fue asistido desde Villa Clara y hasta la provincia por expertos del servicio de neonatología. Es una vez fruto del amor de una pareja, pero es el resultado también del excelente trabajo que hicieron nuestros colegas de Villa Clara. Mi reconocimiento, si usted me lo permite, especial al servicio de neonatología del Mariana Grajales de Villa Clara, que hicieron un excelente trabajo, y hoy podemos disfrutar de esta pequeña, que es pequeña pero ya es famosa en nuestro país. Aquí vamos a hacer las consultas de neurodesarrollo, las de estimulación temprana. Ya hablaba con la mamá temprano y le decía que algo importante de ahora es no
no abandonar la lactancia materna. Con la tranquilidad que emana de este hogar, la familia más cercana todavía se impacta con lo acontecido porque Maydi fue una embarazada positiva a la COVID-19 sin fuente precisa de infección. Todos los días se hacían comisiones médicas que tomaban decisiones importantes sobre la salud de nosotras. Y entonces ahí se examinaban los protocolos de tratamiento y los iban aplicando y realmente te puedo decir que tuvimos los mejores cuidados. Los mejores cuidados por esos médicos intensivistas que estuvieron ahí, que nos los hacían todo, eran médicos, eran enfermeros, eran asistentes, eran parte de tu familia, porque te daban mucho apoyo emocional y no me sentí sola nunca. Tengo bastantes detalles de todo el esfuerzo que se hizo por todo el componente de salud en función de curarla y sacarla adelante a ella y a la niña. Además de eso, quisiera agradecer también a todos los compañeros de trabajo, amistades y familiares que estuvieron muy pendientes y brindaron apoyo, cualquier situación o necesidad que tuviéramos, tanto para la atención de ella allá en los hospitales como mí y del niño que estábamos acá, y mi mamá y la tía que también estuvieron en el centro de aislamiento. Cuando Cuba conoció el suceso, fueron muchos los votos de confianza y fe para esta madre e hija que desafiaron a la COVID-19. Helen, sin la enfermedad, pero con los riesgos que implicó la cesárea, hoy disfruta de su hogar y es la noticia más alentadora para quienes siguieron su evolución en todo el país. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez y Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, gracias a Roxana y a Mayelín por este reporte, esta noticia víspera del Día de la Prensa Cubana, y muy linda, muy bella y muy bien que se ve también a Helen y a su mamá Maydi ya en su casa en la Perla del Sur en Cienfuegos. Muy emotivo, Pepe, y realmente expresa lo grande de la revolución y lo grande de la salud pública cubana. Que se puedan lograr estas cosas, que además se garantice la calidad de la atención de algo tan sensible como es un hijo recién nacido. Y muy bien, como se dice ahí, solo enfatizar la importancia de la lactancia materna, porque ahí se expresa en algún momento que ahora insiste el médico en que se haga la lactancia materna, porque es que esta enfermedad no se transmite a través de la leche materna. Sí, realmente el riesgo de la cercanía... Eso es bueno aclararlo. Esta enfermedad no se transmite a través de la leche materna. No. A diferencia de otras, digamos el VIH, que se transmite y se evita que la madre seropositiva le dé el pecho, en esta no. Y el valor de la leche materna, bueno, creo que de eso se han hecho varios trabajos. ¿Cómo no? Lo que pasa es que la cercanía a la hora de dar el pecho es lo que, si no tiene una correcta protección, pudiera afectar. Claro, si la madre estuviera positiva, ya negativa, no tiene por qué transmitir. Tenemos varias preguntas para hoy, doctor. Vamos a ver si nos da tiempo para todas. Bueno, nos escribe Dalila Castro, quien es periodista de Juventud Técnica. Llegó a la página web de ellos una pregunta de un usuario que quiere saber sobre la vacunación o la veracidad de una información que señala que la Organización Mundial de la Salud declara la COVID-19 como una infección endémica. Pepe, yo he hablado de eso aquí, ¿no? Estas categorías de endemia, epidemia, pandemia, caso esporádico, que es la otra categoría, pues son clasificaciones que se hacen desde el punto de vista epidemiológico y de la transmisión. Endemia, y he puesto de ejemplo en Cuba, la diarrea, las respiratorias de influenza y otras cosas más, son un comportamiento que todos los años hay un comportamiento que a veces tiene que ver con la estación del año, un comportamiento estacional. Y por lo tanto siempre hay una cifra a pesar de las acciones que se hacen. La COVID, a pesar de que todavía es una pandemia, no ha logrado una reducción, pues es verdad que se han hecho algunos comentarios, algunos artículos donde habla. ¿El futuro cuál es? Se va a mantener como una respiratoria más, como la gripe común provocada por la influenza u otro virus, o desaparecerá. Bueno, hay que darle tiempo. Ahora es que se cumple un año de la aparición de esta enfermedad en el mundo, hay que darle tiempo. Todo parece indicar que tal vez sí, de acuerdo a que no es una enfermedad que tenga una vacuna que tú digas la puse y desapareció totalmente, sino que
está por ver qué tiempo de inmunidad a esa vacuna y que quizás en algunas ocasiones se mantenga una cifra determinada de casos en todo el año y todos los años, que es a lo que se le llama una endemia de la enfermedad. Bueno, tenemos otra pregunta de un colega nuestro, periodista de Radio Habana, Cuba, que quiere saber si nuestras vacunas pueden provocar alergia a las personas que son alérgicas. Sí, o sea, en estos momentos se está haciendo un ensayo. Hay la fase 3 del ensayo clínico, ya la última fase para comenzar su aplicación. Y es la razón por la que incluso te preguntan, bueno, la historia del tatuaje. Hoy me dejaban una nota en la oficina que varias personas han llamado al ministerio con el problema del tatuaje. Sí. El tatuaje en estos momentos, sobre el tatuaje del brazo, de forma tal que una de las cosas que se tiene muy de cerca, muy en detalle, en el ensayo clínico y en la fase 3 más, son las posibles reacciones que pueda provocar la vacuna. Y un brazo con un tatuaje de esos oscuros que hay ahora, bueno, pues realmente usted no ve si hay un aumento de volumen, si hay un enrojecimiento. Por lo tanto, en esa... Ahora, que las personas después que ya termine, que se apruebe, pues no se le pueda administrar con tatuaje, no es esa la definición. Igualmente se habla de que a una determinada edad, en estos momentos se está haciendo el ensayo como se ha explicado, pero en un grupo de edad determinado. Pero eso no quiere decir que una vez terminado y con nuevos candidatos vacunales, pues no se vacunen todas las personas de todos los grupos de edad. Por eso, todavía con las vacunas, con los ensayos vacunales, se están ajustando cosas, se están ajustando precisiones, pero después definitivamente y con los nuevos candidatos se irá abarcando toda la población. Personas alérgicas, ya dijimos ayer que al timerosal, sí, en esta ocasión no se le puede administrar y hay algunas condiciones que no permiten su vacunación. Pero bueno, hay que ver la evolución y definitivamente qué va a pasar, si se va a poder o no administrar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Francisco Durán García. Ya escucharon ustedes hoy en la información que se daba a conocer por nuestro especialista. Cuba reporta hoy 639 casos positivos a la COVID-19, se lamenta el fallecimiento de una persona y se tributaron 909 altas médicas. Así nos despedimos en esta mañana del 13 de marzo de 2021. Mañana, 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana, volveremos nuevamente a estar junto a ustedes. Y recuerde, doctor, hoy hay que adelantar 1 hora al reloj, se duerme menos y más temprano acá en este estudio. Tengan todos ustedes muy buenos días.